pelado asume que el incumplimiento del deber no es sancionable. Solo lo será cuando se produzca un daño. ¿Me estoy haciendo entender? El problema para nosotros no es el daño, es el cumplimiento del deber como la obligación del comportamiento debido. ¿Y cuál es el comportamiento debido? Que usted no debió haber jugado fútbol en la sala, por lo tanto habrá un castigo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas personas vienen y nos dicen, pero es que no se perdió la plata, ¿sí? Le metieron 5 puñaladas, pero solo una era mortal. No funciona de esa manera. Tenemos deberes éticos para con la administración pública. En consecuencia, no es el número de lo que sucedió, sino la naturaleza de lo que pasó. Empiecen ustedes a pensar, por ejemplo, en valores morales del estilo de un profesor que acosa a los niños o los cuales les da clases. Solo piénselo, ¿sí? Un médico que abusa de las mujeres cuando las atiende, con tocamientos, con cosas de ese estilo, que lo hemos visto. Eso va contra los valores que protege la administración pública. Y no olviden nunca el interés general, la ley, cumplimiento de la ley. Leyes que son injustas, esa sí es otra discusión. Los jueces tenemos un problema, está en el artículo 230 de la Constitución. Nosotros no podemos criticar las leyes, nosotros lo único que podemos hacer es cumplirlas. Nosotros no hacemos las leyes. Por eso es tan doloroso cuando ustedes escuchan que liberaron a unos ladrones que tienen antecedentes, porque los jueces de control de garantía, el juez no redactó el Código de Procedimiento Penal. El juez no hizo el procedimiento. Si el procedimiento está mal hecho, los jueces tenemos un problema gravísimo. Tenemos que ser imparciales. A pesar de todo, a pesar de que sea el peor delincuente, ese señor tiene derechos. ¿Qué hacemos? ¿De acuerdo? En consecuencia, estamos sometidos estrictamente al imperio de la ley. ¿Y eso nos hace sentir muy orgullosos? Sí. ¿Que hay leyes injustas? De acuerdo. Y hay gente que mira a otros países, por ejemplo en Norteamérica los jueces de la Corte Suprema son vitalicios hasta que se mueran. ¿Por qué no hacemos eso acá? Pero es que lo dice un magistrado. Hay otros sistemas, tenemos nuestra propia cultura. Entonces empecemos ya a hacer las cosas en concreto. La ilicitud sustancial será la realización de esa conducta y la afectación de valores que protege la administración, que no necesariamente producen un resultado. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Personas, por ejemplo, que ustedes saben cómo es la administración pública en Colombia, al 4:45 militan los fantasmas en los corredores de la entidad, ¿de acuerdo? Hay gente que se va antes de hora, hay gente que... El tema del horario, las cosas más desagradables que hay con el tema del horario. El teletrabajo, tengo que conectarme a un computador y entonces el teletrabajo es la cosa más peligrosa que hay, porque yo puedo saber desde la entidad a qué horas prendió el computador, qué archivos consultó, por qué la gente es tan ingenua. Eso es como las peladitas, las adolescentes con el cuento de llámame por WhatsApp, que el WhatsApp es seguro. Ay, doctores. Ustedes no se imaginan lo que es agarrar un teléfono celular o interceptar una línea telefónica. Es de las cosas más espectaculares. Alguien me dijo, es que usted está enfermo, es un chismoso. Le dije, sí, soy un chismoso, ¿cuál es el problema? Pero tengo autorización de la ley para ser chismoso. Entonces sigan diciendo pendejadas en los celulares para que vean. Todo. ¿Sí se han dado cuenta que en los casos altos de corrupción, oh sorpresa, se perdió el celular? ¿Se borró el disco duro? ¡Qué maña tan brava la de ustedes de poner todas las tonterías en el celular! Hace muchos años, estamos hablando de ilicitud sustancial, ¿de acuerdo? La gente no lo recuerda, pero en Jamundí, en el Valle, hubo una confrontación entre una patrulla del ejército y un grupo de policiales y murieron 11 personas, ¿de acuerdo? Fueron masacrados 10 policías y un civil por un coronel de apellido Robinson, si la memoria no me falla. Todo eso está en internet, todo lo pueden averiguar. Eran 10 policías que no sabían lo que estaba pasando y el civil les había convencido de que iban a hacer un positivo, que es una palabra muy común en las fuerzas militares y a nivel policial. Un positivo pues es una acción positiva que
ataca al narcotráfico, que ataca, etcétera. Mi coronel del ejército tenía guardados en un ancianato cerca de 100 kilos de cocaína. Y el tema es que este señor dijo, los policías entre delincuentes, ¿de acuerdo? La deslealtad que es absoluta, ¿no? Si los colombianos somos envidiosos y mezquinos, los delincuentes son más envidiosos y encima todos sapos los unos con los otros, ¿no? Entonces, este señor empieza a llamar al coronel a decirle, ya vamos a llegar, ya vamos por aquí, tal cosa. Y cuando los 11 aparecieron, mi coronel los levantó a plomo. ¿Cómo logramos averiguar? Hay una cosa que ustedes deben saber, para que tengan cuidado con eso. Cada que el teléfono celular se mueve, se llama celular, porque la señal va a unas celdas que están en unas torres encima de los edificios, ¿de acuerdo? Entonces, yo, con facultades de policía judicial, de investigación, le pregunto a la compañía de telefonía móvil, repórteme la señal donde fue transmitida de este número de el día 20 de octubre entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Y entonces, ¿qué hace la compañía de celular? Me dice, él pasó por la torre número 1, por la torre número 15, por la torre número 27. Y las coordenadas de esas torres son estas, estas y estas, ¿de acuerdo? Entonces, si su señoría se va para las residencias de la 60 con Caracas, ¿de acuerdo? Y llama desde ahí, ¿sí? Yo me entero que usted llamó. ¿Por qué? Porque la señal sube a una torre que está en la 63 con Caracas y viaja por fibra óptica hasta la calle 26 con 50 y tantos, en donde contestó una persona que está aquí. Entonces puedo saber quién recibió la llamada y dónde estaba geográficamente, ¿de acuerdo? Con cierto grado de probabilidad, ¿de acuerdo? Porque en la 63 yo tengo un rango de más o menos unos 80 metros alrededor de la torre que hace la dirección. No se pongan a hacer pendejadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que la gente guarda el efectivo en la casa, en maletas. No metan la plata en el banco, porque al banco también le pregunto. Y yo puedo saber quién le consignó a usted. Entonces, algunos de ustedes le consignan en un pueblito al norte de Villavicencio que se llama Cumaral, y le consignan 100 millones de pesos, y uno dice, ve, hombre generoso. ¿Sí? Explíqueme de dónde salió la consignación. Entonces usted me dice que tiene un hermano. Ah, perfecto. Entonces investigamos al hermano, porque la gente generosa tiene que ser investigada. ¿Sí? Todas esas cosas se pueden saber. Ustedes no se imaginan lo que es el servicio de la tecnología volviendo a estas cosas. Entonces podemos básicamente averiguarlo casi todo, ¿de acuerdo? ¿Eso está mal? Depende de donde usted lo mire. Si usted hace porquerías, claro que está mal. Me violan la libertad. Y si yo soy investigador, claro que está bien, lo puedo agarrar. Vamos juntos. Ese es el concepto de ilicitud sustancial. La afectación del deber no necesariamente tiene que ser un tema de carácter material, no tiene que ser la apropiación del dinero. Por ejemplo, las descripciones de conducta tienen una cosa que se llama verbo rector, ¿de acuerdo? Como en el Código Penal, matar, apropiarse. Entre nosotros existe un tipo penal, un delito que se llama cohecho y otro concusión, son muy parecidos, no se preocupen, en el que se dice el que solicite para sí o para un tercero dádiva, promesa. ¿Vieron el verbo? Solicitar. Quiero llamarles la atención. Hay que solicitar y recibir. ¿Dónde dice recibir? Dice solicitar. Me estoy haciendo entender con eso. De manera que no vayan ustedes por la vida pretendiendo que, pero es que no pasó nada. Yo se lo pedí, pero no me lo dio. No, momentico. Usted no debía pedírselo. ¿Sí? Y en eso tenemos varios problemas. Ustedes probablemente son de la generación del CBY. ¿Recuerdan eso? El CBY, los que trabajamos con corrupción. El CBY es una forma muy coloquial de decir, ¿cómo voy yo? ¿Sí recuerdan? El CBY, vamos a hacer una contratación y el CBY. El CBY pasó de moda, doctores, doctoras. Hoy en día hablamos de MTC, ¿de acuerdo? MTC, que significa Miguelito también come, ¿está claro? Significa que yo pido para mí y para Miguelito, ¿está claro? Entonces ya tenemos dos metidos en el mismo problema. Todo esto, esas son las cosas que hablan en los celulares. ¿Sí? Y ya llegó aquello.
¿Y dónde dejaste las claves, el lenguaje cifrado y gente complicada para el lenguaje? Los colombianos, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando empezamos a investigar temas de acoso. El acoso es supremamente complicado en términos de, por ejemplo, las groserías. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Sí? Voy a decir una grosería. Les pido el favor de que si me citen en contexto, ¿de acuerdo? No van a llegar un magistrado dijo huevón delante de todo el mundo. Ojo con lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos visto? Los colombianos le damos al lenguaje connotaciones diferentes a lo que las palabras literalmente significan. Eso nos ha pasado sobre todo entre adolescentes. Hay incluso un comediante que utiliza la palabra permanentemente. Resulta que cuando uno ve la palabra huevón, ¿sí?, que es huevón, pero realmente se dice huevón con G y con diéresis en la U, ¿de acuerdo? Huevón. Resulta que esa palabra tiene origen peyorativo, es una ofensa, ¿de acuerdo? Pero es usada como sinónimo de afecto entre muchachos. Hemos visto gente que le dice huevón a otro y le está diciendo te quiero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Qué huevón, me quedé esperándote ayer, hombre. Sí, mucho marica usted, ¿no? ¿Se pueden utilizar esas palabras a pesar de que tienen connotaciones afectuosas en el servicio público? ¡No! Yo no puedo hacer esa clase de cosas. ¿Sí? El tratamiento cortés sigue funcionando. El lenguaje implica la majestad del cargo que usted dispone. No se huevonee con nadie. Yo sé que es un verbo, yo huevón, vosotros huevones. No hay problema, pero no lo use en los memoriales. Ahora bien, ¿utilizar groserías implica que usted es un acosador? No. El acoso es una cosa muy particular. El acoso se orienta a disminuir la dignidad de una persona, a menoscabarla, a buscar que renuncie, a afectarla laboralmente. Eso tenemos que demostrarlo y eso se nota, los comportamientos sistemáticos, el matoneo, pero no necesariamente es un grosero, de acuerdo, es un grosero, es un patán, de acuerdo, es un patán, es un maleducado, de acuerdo, pero no es un acosador. Lo podemos sancionar por grosero, pero no por acosador, porque existe un principio de legalidad. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que verificar. Y es dificilísimo en términos culturales hacer esa clase de cosas. Usted no se imagina lo que es uno tomando una declaración y me dijo huevón. Entonces uno pone huevón. ¿Sí? Preguntado. Sírvase informar a este despacho con base en la pregunta anterior, huevón, ¿cómo se lo dijo? Me lo dijo como así. Y dice uno, miércoles, ¿qué hago? ¿Sí? La connotación del lenguaje, ¿sí? Lo está diciendo con ánimo de ofensa, entonces hablamos de ánimo de injuria. Y a eso le metemos la tercera parte que tenemos que estudiar. Recuerden la primera, tipicidad, descripción de la conducta. En catálogos de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses. La segunda, el concepto de ilicitud sustancial, el concepto de la afectación de los bienes de la función pública, donde se encuentra fácilmente identificable. El principio de la legalidad es el más sencillo de averiguar, pero el principio de moralidad es el que es más complejo, en donde las connotaciones del lenguaje que les he planteado son tan complejas. Las investigaciones por acoso laboral, acoso sexual, intervención en política, son las más complejas que hay. ¿Por qué? Porque básicamente la prueba es testimonial y la gente se oculta para realizar esta clase de conductas. En cambio, investigar, por ejemplo, una falta de supervisión, un supervisor que firma un informe y le autorizan el pago al contratista y la obra no se ha terminado en el avance que tiene, es facilísimo de investigar esa clase de cosas. Lo otro sí es difícil. Ahora entramos en un último elemento del contenido de la falta disciplinaria, que es lo que se conoce como la culpabilidad. La culpabilidad, como su nombre lo indica, tiene que ver con aquellos elementos asociados con la voluntad de los hombres en el desarrollo de las conductas, porque lo que estamos juzgando son conductas de ¿quiénes? De seres humanos, ¿de acuerdo? Esos dos fenómenos se han denominado tradicionalmente dolo y culpa. Dolo como intención y culpa como descuido. Pero nosotros hemos enunciado una teoría que es un poquito más profunda. Recuerden que las personas que están al servicio del Estado deben adoptar modelos de conducta y de comportamiento. Alguien habló alguna vez del ethos funcionarial
en griego etos significa comportamiento, conducta, en los cuales las formas de hablar, las formas de vestir en los militares y en la fuerza pública, en algunos cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, importa. Aquí vamos a revisar los elementos del conocimiento que tiene la persona de la función, el conocimiento que tiene de los hechos y finalmente la voluntad de hacerlo. Me explico. El dolo nuestro tiene 3 elementos. Usted conoce sus funciones, usted conoce los hechos y a pesar de ese conocimiento o aprovechando tal conocimiento, realiza la conducta. Ese es el dolo. Hay conductas que son necesariamente dolosas. Por ejemplo, las infracciones de derechos humanos, ¿de acuerdo? Usted no tortura por descuido. Usted no mata, bueno, se puede, hay un homicidio, pero en términos de masacres, secuestros, desplazamiento forzado, desaparición forzada, son conductas que son necesariamente dolosas, o sea que están amparadas por un elemento de voluntad, de un querer. Pero existen otras conductas que están amparadas de un descuido. A esas conductas las llamamos conductas culposas. Entonces aparece dolo, intención, culpa, descuido. Pero dentro de la culpa hay una culpa especial, porque hay descuidos de descuidos, ¿de acuerdo? Hay descuidos que son mayormente sancionables en atención a ¿qué? Al deber de cuidado que se tiene. Cuando uno dice esto y la gente voltea para el techo, quiere decir que yo no me he hecho entender, ¿de acuerdo? Vamos despacio. ¿Qué es un nivel de descuido? Cuando se manejan armas de fuego, el nivel de cuidado es mayor a cuando se manejan otra clase de instrumentos. ¿Vamos juntos en eso? Las armas de fuego son muy particulares. Tienen una capacidad letal muy importante. Las armas de fuego se deben tomar de una manera especial, se le deben hacer unas verificaciones de los cartuchos, etcétera, etcétera. En cambio, cuando usted toma un destornillador, usted puede agarrar un destornillador por donde usted quiera, ¿de acuerdo? Pero no un soldador, porque la máquina de soldar está caliente en la punta y está fría en el mango. Entonces usted debe saber de dónde la debe agarrar. ¿Vamos juntos? Más o menos, ok. Vamos a poner un ejemplo que no es del libro de Derecho Penal alemán, para explicar la diferencia entre la culpa gravísima y la culpa grave frente a los niveles de atención. ¿Recuerdan el chocolate? ¿Sí se acuerdan? Yo les digo. Uno busca en el diccionario, chocolate, dícese de aquella sustancia que suele hervir cuando usted no la está mirando. ¿Sí recuerdan? Es el chocolate, ¿sí? ¿Por qué hervimos chocolate en olletas con la boca pequeña y no hervimos chocolate con leche en las ollas donde hacemos la sopa? ¿Por qué? Hay todo un elemento cultural con eso. El chocolate es una cosa muy particular. El chocolate tiene además una configuración científica muy complicada. Por ejemplo, debe hervir 3 veces antes de ser consumido. ¿Sí recuerdan? Segunda regla científica para preparar chocolate con leche, claro está, obviamente. Y se echan las pastillas al principio o se echan cuando ya la leche está hirviendo, ¿de acuerdo? Eso es ciencia. Y finalmente el tercer elemento importantísimo del chocolate, sin el cual el sabor se pierde, tiene que ser batido con un molinillo de madera comprado en la plaza del 7 de agosto, ¿de acuerdo? Porque si no, no. Entonces, ¿recuerdan cómo es? Usted está hirviendo el chocolate, ¿de acuerdo? El carajito está aquí porque hay que sacarlo al colegio a las 6:30 de la mañana, porque el bus, porque esto, porque lo otro. El carajito mete los dedos en todas partes y entonces usted se voltea a atender el carajito y el chocolate. No es lo mismo hervir agua que hervir chocolate. El deber de cuidado es diferente, ¿está claro? La atención que pongo en una actividad como verificación de contenidos, de desarrollo, de causas, porque los abogados todo lo complicamos, de eventos causales, es distinta en uno y en otro evento. ¿Hasta ahí vamos juntos? Entonces, por ejemplo, cuando usted hace contratos, la verificación de los requisitos es una actividad que requiere un deber de cuidado diferente que otra clase de elementos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces hemos desarrollado 3 formas de culpabilidad. La primera que se llama dolo, la segunda se llama culpa gravísima y la tercera se llama culpa. La culpa gravísima, ¿qué es?
un descuido máximo, perdonen la expresión, un descuido mayor. Por lo tanto, el descuido dependerá ¿de qué? De la relación causal con la exigencia de cuidado. Despacio. ¿Cuál es la exigencia de cuidado en un deber causal? Lo que usted debe hacer para evitar un resultado que es previsible. Despacio, no se preocupen. Nos hemos reído y todo, pero los he metido en unos problemas que no se alcanzan a imaginar. El deber de cuidado está enlazado directamente con la naturaleza de la acción a realizar. Si la acción es compleja, el deber de cuidado es mayor. Pero la culpa tiene una particularidad. Lo que es previsible es evitable. Lo que puede suceder causalmente es evitable. ¿Mediante qué? Mediante la existencia de una conducta que evite el resultado. ¿Me hice entender? Si suelto el micrófono se cae, ¿cierto? No tengo que hablar de la ley de la gravitación universal, de cómo se atraen. ¿Se acuerdan cómo se atraen los cuerpos inversamente proporcionales a la masa y al cuadrado de no sé qué cosa? Pues bien, si lo suelto se cae. ¿Qué tengo que hacer? Tomarlo bien para que no se caiga. Pero si yo lo lanzo al piso, no es una actividad descuidada, es una actividad intencionada. ¿Se dan cuenta que sí se puede leer en el hombre la conducta? Yo no puedo entrar al cerebro de una persona para saber lo que está pensando, pero las emociones y la razón se proyectan en conductas. Y del análisis de una conducta yo puedo integrar, descubrir o intuir la razón que motivó la conducta. Por lo tanto, el incremento patrimonial no justificado no es descuido. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? No se me engarzan los billetes en los bolsillos, ¿de acuerdo? Por descuido, por falta de atención al deber de cuidado. No me consignan, bueno, sí le pueden consignar a uno equivocadamente plata, pero inmediatamente le consignen, vaya y hable y diga de dónde salió eso, porque usted está metido en un problema, ¿de acuerdo? A usted le consignan de más en el Estado y usted sabe que algo está mal, deje quieta la plata y vaya y pregunte, ¿sí? Cuando hemos llegado a cargos en donde uno le da una prima que uno no conocía, pues rico, pero pregunte primero, ¿sí? En diciembre me dieron tanto y no, es que hay una prima de éxito, lo que usted quiera, no hay problema, averigüe. Entonces para nosotros es clave el entendimiento de la voluntad de las personas. Entonces tendremos dolo como intención pura, conocimiento, voluntad, conocimiento del deber. Culpa gravísima, y en la culpa gravísima aparecen tres elementos. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que el principal deber que tiene todo servidor público es el deber de saber lo que tiene que hacer en el cargo para el cual juró cumplir con la Constitución y la ley? Pues bien, la primera causal de la culpa gravísima se llama ignorancia supina. Si usted no sabe lo que está obligado a saber, por ahí empezará un principio de responsabilidad. Y eso se expresa de la manera más simple del mundo, incluso a nivel biológico. Si no sabe, no se meta. No se meta. ¿Sí? No se meta. Uno ve gente que acepta los cargos y sí. Ahora, si no sabe, ¿qué tiene que hacer? Actualizar el conocimiento. ¿De acuerdo? Eso nos ha pasado a todos. Todos llegamos a la administración pública y no teníamos ni idea. Yo llegué a la Procuraduría y no sabía por qué era de la Nación y no de la República. ¿Sí? Una semana después entendí cuál era la diferencia. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías forman parte de una cosa complicadísima que se llama Ministerio Público. Y uno creía que ¿cuál es el Ministerio Público? ¿Cuál es el ministro de lo público? No, hermano, no. Es un concepto que engloba tres entidades. Está en el artículo 118 de la Constitución Política, que se encarga de promover y salvaguardar los derechos humanos, vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y, aparte de eso, también vigilar el correcto desempeño en general de la función, protegiendo el patrimonio. Por eso es que la Procuraduría se mete en absolutamente todo. Ustedes van a ver otras que se meten también, como la Contraloría, que tienen que ver una responsabilidad fiscal propiamente. Pero todo lo de derechos humanos y función pública es esencialmente Procuraduría, Oficina de Control Interno, y en la rama judicial, nosotros. Entonces ya tenemos más o menos todo el entendimiento de todo el lío, ¿de acuerdo? Culpa gravísima,
una forma de culpa que tiene algún elemento de intencionalidad. Es una culpa sobrevalorada. No es cualquier descuido, es un descuido específico. ¿Está claro? El descuido en hervir chocolate proviene del conocimiento de la relación causal de lo que ocurre entre el calor, la presión atmosférica, la naturaleza de la leche. La leche es un caldo de cultivo bacteriano, etc. La explicación científica sobra, ¿de acuerdo? Usted sabe por sentido común que hierve. ¿De acuerdo? Y que cuando hace borbotones, los borbotones cambian el volumen hace que la espuma suba, la espuma se riega, si la estufa es de gas, entonces se apaga la hornilla, usted se quema, tiene que sacar eso y echarlo al otro lado, etc., porque si lo deja que se seque, después tocarle con bombril para que salga. ¿Sí se acuerdan? Eso se llama Colombia. Yo no les iba a poner un ejemplo pues de los libros de derecho penal alemanes o franceses, pues que son unas cosas complicadísimas porque ellos son distintos a nosotros. Así es como funciona. Ahora, ¿cuál es el tercer problema? Ya miramos el primero, que es lo que tiene que ver con la tipicidad. Ya vamos mirando el segundo, que tiene que ver con conceptos de ilicitud. Y vamos terminando, no se preocupen, porque no se trata de cansar absolutamente a nadie con el tema del asiento. Y viene ya el asunto relacionado con las categorías del reproche que la ley le otorga a ciertas conductas. Este concepto de categoría es un concepto moral, eso es Kant, ¿de acuerdo? La conducta moral de vida. Compórtate de tal manera que tu conducta sea norma universal. Era un poco el planteamiento kantiano del deber ser. Kant hace una cosa muy particular. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, etcétera, profesor, crítica de la razón pura, fenomenología de las costumbres, etcétera, etcétera. Este señor viene y dice: nosotros debemos respetar a los demás no porque somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Que es lo que ha caracterizado la filosofía anterior, que es la filosofía con carácter religioso, que es Santo Tomás y San Agustín. Todos somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Aquí no. Aquí el problema es, aquí Dios, deje Dios quieto, porque es que Dios tiene un problema. El Dios verdadero. ¿Recuerdan la diferencia? El Dios verdadero de allá con el Dios verdadero de acá se matan. ¿Qué es lo que está pasando en Oriente? ¿De acuerdo? Hay 5 dioses verdaderos y hay unos que consideran que su Dios verdadero les autoriza a matar a los que creen en el Dios verdadero de ellos. Entonces, deje quieto al Dios verdadero. Hablemos de dignidad humana. Kant es el primer gran filósofo pues antropocentrista y naturalista en el sentido de que debemos respetar a los demás porque somos iguales. Ese es el concepto de democracia. Todos somos iguales. Y todos merecemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso es lo que no suele suceder en nuestro país. Y no se van a confundir con que este es un discurso lo que ustedes quieran, olvídense de eso. Estamos hablando de la Constitución política. El artículo 2 de la Constitución dice orden justo y convivencia pacífica. No puede haber convivencia si no hay orden justo. Por favor, revisen eso. Por eso los seres humanos en Colombia tienen derechos a servicios públicos, entre los cuales está agua, alcantarillado, salud, educación. Todo eso está en la Constitución. Por eso es que ustedes han visto que la Corte Constitucional en las acciones de tutela, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Promover qué? ¿El cumplimiento de quién? Del Estado. ¿De qué? De los derechos a los que tiene acceso la gente. Por eso es que la Corte Constitucional dice: usted tiene derecho a la salud, usted tiene derecho a la dignidad. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, volviendo atrás, las categorías sancionatorias tienen que ver con el reproche que de manera ética se hace a cierta clase de conductas que afectan en mayor medida el funcionamiento del Estado. Y esas conductas son básicamente 4. La primera, derechos humanos. Todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Por eso el acoso laboral y el acoso sexual producen destitución. Porque han sido catalogados como conductas que afectan en muy, muy alta medida la dignidad de quienes, de las personas que están al servicio del Estado. El segundo, contratación. Y contratación lo tenemos que meter con presupuesto. Contratación y presupuesto siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque el presupuesto proviene del bolsillo de las personas que contribuyen fiscalmente a través del pago de impuestos a que el aparato burocrático funcione. Porque usted no purifica su agua, usted no recoge su basura, usted no siembra la comida que se come, usted no produce la energía que consume. ¿Eso quién lo hace?
El Estado. El Estado es el que se encarga de recoger el agua, de traerla por tubos a San Rafael, a la parte de arriba de la calera, etcétera, etcétera, y después echarle cloro, permanganato de potasio, todas esas cosas, ácido sulfúrico, al agua para purificarla. Basado en el principio de confianza. Entonces, que cuando cometemos esas conductas defraudamos la confianza que tiene la comunidad en el Estado. Vuelvo otra vez, derechos humanos, contratación y presupuesto. Estamos utilizando los dineros del Estado para construir obras que benefician a la comunidad. En esa construcción participan concurrentemente particulares, lo cual supone un movimiento de economía en la generación de empleo. Y finalmente están los servicios públicos. ¿Cuáles? Vuelvo otra vez al mismo discurso. Salud, agua, educación, servicios públicos. Y eso tiene que ver entonces con el progreso de las naciones. Porque el progreso se ve en ¿qué? En el disfrute efectivo de derechos por cuenta de todas las personas. Que la gente que no opina como nosotros tenga derecho a protestar y no la maten. Que todos tengamos acceso a la educación. Son preguntas que uno hace porque como vivimos en Bogotá, el Triángulo de Oro, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿de acuerdo? Ahí está todo, teatro, café, vayan a Inírida, vayan a Mocoa. Si han estado en Puerto Inírida, sabrán que una cuadra después de salir del parque principal, la función del celular no sirve. No hay internet en esa zona. ¿Cómo hacemos entonces un muchacho que viene de Mocoa a estudiar a Bogotá? ¿Cómo hace? Son 6 horas de bus a Florencia y de Florencia a Neiva otro tanto, porque un pasaje vale 850.000 pesos de avión y solo vuelas a Atena una vez a la semana. ¿Vamos juntos? Pero como en Colombia, patria mía, todo el mundo piensa en Bogotá. Bogotá es muy simpática. Mientras ustedes puedan sacar sus perros al parque, todo está perfecto. Y no es así. Yo no quiero que lloren con esto. No se trata de eso. Se trata de que empezamos a entender que la función que nosotros hacemos aquí beneficia a todo el mundo. Y traten de ir a esos lugares. Vayan a Florencia, vayan a Mocoa, vayan a Mitú, vayan a Leticia. Vayan, conozcan, eso es nuestra tierra. Y hablen con la gente, ¿de acuerdo? Guajira, todo el mundo olvida todo. Nadie se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque mientras usted tenga lo suyo, lo demás no importa. ¿Por qué decimos que los colombianos somos mezquinos por eso? ¿Sí? ¿Un juez resentido? No. Estamos tratando de ser objetivos. Esto es una conferencia, no es una sentencia. Entonces, volviendo al punto, se categorizaron 3 clases de faltas. Faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. ¿En términos de qué? Del reproche que se otorga a estas faltas. ¿Cómo? A través de la imposición de un castigo. Y esto resulta lamentable porque desde los comienzos de la historia de la humanidad, en el año 2000 a.C., los sumerios, los hititas, los babilonios, empezaron a aparecer los códigos. El primer código que tenemos de Ur-Nammu y otra cosa, de Hammurabi también, era un código que planteaba siempre castigo. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, no estamos hablando de Grecia. Grecia es 500 años antes de Cristo. Roma es 700 antes de Cristo, 753 la fundación y 400 el siglo V cuando termina el Imperio Romano de Occidente. Es que lamentablemente es la amenaza del castigo la que hace que las personas cumplan sus deberes. La historia de la filosofía y el planteamiento que les hice de lo que dice Immanuel Kant, de compórtate adecuadamente, es compórtate moralmente adecuado sin el perjuicio del castigo. ¿Me estoy haciendo entender? Es que usted debe ser una buena persona por el prurito de ser bueno. Ahora, si usted cree que eso le va a dar el reino de los cielos, mejor todavía, no hay ningún problema. Pero no friegue a los demás. ¿Por qué no respetamos a los demás? Porque nos creemos mejor que los demás. Entonces ahí empieza el problema, porque los servidores públicos primero somos colombianos. Tenemos que empezar a revisarnos como pueblo. ¿Qué es lo que creemos que es lo correcto o no? Solo nos unimos cuando hay partidos de fútbol, ¿sí? Y lo demás, sálvese quien pueda. La ley del papayazo, ¿recuerdan? No dar papaya y aprovechar cualquier papayazo. El abuso de los demás. Y quedamos como unos salvajes con el Mundial de Fútbol. Por favor, acuérdense, ¿sí? Excelente, pero hermanito, hágale. Si ve el papayazo, hágale.
Entonces, volviendo al asunto, esa clasificación de faltas introduce las 4 que les mencioné dentro del contenido de faltas gravísimas. ¿Por qué son faltas gravísimas? Porque dan lugar a la sanción máxima, que es la destitución. Es un reproche reforzado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que el servidor público pueda cumplir con su función? El empleo. ¿Recuerdan que lo hablamos? El empleo público, que se divide en cargos directivos, ejecutivos, asesores, etcétera, etcétera. El empleo es el lugar jurídico donde una persona natural desarrolla funciones. El conjunto del desarrollo de funciones de una administración pública redunda ¿en qué? En el beneficio de una sociedad que habita en el territorio. ¿Por cuanto qué? Por cuanto esa sociedad accede a los beneficios de la tecnología, de la modernidad, de la civilización. De eso es de lo que se trata. Entonces, por eso nos llamamos servidores públicos. Y entonces, quisiera mostrarles algo que también ha sido complicado dentro del concepto de faltas gravísimas, los temas de la supervisión de los contratos. ¿De acuerdo? No traigo ningún mensaje subliminal, su señoría y yo no hemos hablado, yo conozco, pues, específicamente conozco, es el radiograma del panorama de la corrupción en Colombia. Y es el tema de que cuando tenemos un contrato y tenemos un particular, ese particular debe ser vigilado en el cumplimiento de ese contrato, y aparece un personaje muy importante, el supervisor o el interventor. Desde la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, sabemos la diferencia entre supervisión e interventoría, la especificidad de conocimientos especializados en el cumplimiento de la función. Entonces lo nombran a usted supervisor de un contrato, y usted va a entrar en contacto con un particular, y aquí es donde empiezan los problemas, porque nos han convencido de que la corrupción es un fenómeno exclusivamente del Estado, y eso no es verdad. En la gran mayoría de los casos, cuando encontramos corrupción, siempre hay presente un particular. Y lo que estoy diciendo es difícil, y me están grabando, y lo sostendré tanto pública como privadamente. En la mayoría de los casos de corrupción, en temas de contratación y ejecución presupuestal, encontramos concernido casi siempre un particular. ¿Y quién lleva del bulto? El servidor público, porque el particular sabe cómo hacer las cosas. Tengan cuidado con estas cosas. No den vistos buenos a obras que no se han terminado. ¿Cómo es posible que uno encuentre un supervisor en agosto de un contrato, en agosto, que diga, es que él no ha cumplido con sus funciones? ¿Qué? Es que él no cumple. ¿Y por qué le pagó julio? Si usted autorizó el pago de julio, fue porque el señor cumplió en julio. Entonces no me venga con esa torpeza a estas alturas de la vida. ¿De acuerdo? Todo por escrito. Lamentablemente somos un país donde la palabra no vale. Los romanos enseñaron en latín, quod scriptum, scriptum est. Lo escrito, escrito está. Verba volantis, la palabra vuela, etcétera, etcétera. Entonces, hagan las cosas por escrito. La comunicación entre un supervisor y el contratista tiene que ser mediante escrito. Escríbale por computador, dígale qué le hace falta, verifique. La ley 1474 también creo que es el artículo 88-89, los contratos de apoyo a la supervisión. No todos somos ingenieros civiles, no todos somos ingenieros electrónicos. Esa construcción de esas cosas que se llaman, no sé si existan todavía, me disculpan, yo fui jurídico del Ministerio de Interior y Justicia, los ERON, establecimientos de reclusión del orden nacional, y la cárcel de Guadua, ese fue el dolor de cabeza. No sé si eso siga pasando. Estoy hablando de cosas que conocí hace 10, 12 años. Etcétera, etcétera, etcétera. Los supervisores y los interventores tienen una responsabilidad mayúscula en la verificación del desarrollo de una obra, no el director. El director no está en contacto con el objeto del contrato. El director está en otro lugar. Los supervisores y los interventores a partir de 2011 cogieron una importancia clave, pero esa importancia redunda en escenarios de responsabilidad. No son buenos consejos que les estoy dando, es no se metan en problemas, ¿de acuerdo? Porque la gente es desleal a morir. Ese mismo que está sonriendo con usted hoy, mañana va y dice, pero es que él me dijo. Y si usted ya sabía por qué no hizo nada, ¿recuerdan? Y voltear las manitos, ¿sí? Con la afección respiratoria, eso, yo no sé. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Y los que estamos en esto, trabajamos todos los días en esos problemas. La supervisión de los contratos, la interventoría, la definición, están en el escenario de las faltas
gravísimas. Las faltas gravísimas, además de que están enlistadas, y hay artículos que dicen no exigir el interventor la calidad y cantidad de los bienes adquiridos o certificar como recibidas obras que no fueron ejecutadas, todo está escrito ahí, es el artículo 53 y el 55 de la ley disciplinaria. Las faltas gravísimas están entre el artículo 52 y el 66. Cada una, todo está escrito ahí, todo está inventado. No vinimos a decir nada nuevo. Esas leyes existen desde hace muchísimos años. La ley 80 es del 92, pero antes había un decreto, el 222, que era del 84, ¿sí? Que también empezó a hablar de esta clase de cosas. Volviendo nuevamente al punto. Las faltas gravísimas, entonces, tienen como respuesta sancionatoria la finalización de la relación con el Estado, es decir, la destitución. Y la destitución es una cosa horrible porque te mancha con un problema. ¿Recuerdan que hace un rato hablamos de inhabilidad y dijimos que eran unas prohibiciones antes o después de ser servidor público? La destitución viene acompañada siempre de una inhabilidad que va de 10 a 20 años. Y entonces, cuando usted tiene 22 años y le dicen 10 años, le parece chistosísimo. Pero en Colombia, todas aquellas cosas que pasamos de los 35 años, nos llamamos ancianos beneméritos, ¿de acuerdo? Este es un país en donde usted tiene 40 años y es un cucho, ¿está claro eso? Entonces piense su señoría, si con 35 años lo sancionan a 10 años y el certificado de antecedentes de la Procuraduría, que ustedes bien conocen, nosotros también tenemos certificados para los abogados litigantes, lo acabamos de implementar con unas dificultades enormes, allá le va a aparecer el certificado que usted fue destituido y está inhabilitado hasta el 9 de agosto del 2034. ¿Me estoy haciendo entender? La destitución es lo que se llamaba en Roma una muerte civil. Es meterse en un problema innecesariamente. ¿Sí? No se metan en lío, se los digo por conveniencia propia, porque no hay gente más desleal que nosotros. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se hace la inteligencia cuando policía empieza a ofrecer 100 millones de pesos por el que entreguen la información? Ahí mismo aparecen todos los sapos a decir, ese es fulano de tal. Esa es una de las grandes diferencias, perdónenme el paréntesis, con el tema de la mafia italiana y la mafia calabresa. Y es que esta gente desarrolló razones de lealtad sobre vínculos familiares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú sapeas a tu compañero, estás traicionando el valor de la familia. Y la familia se preserva. Y si cometemos una porquería entre 4 y a mí me agarran, yo no saco a los 3 que quedaron afuera y los meto conmigo. Yo me aguanto el castigo porque esa es mi lealtad como familia, como clan. En cambio, acuérdense de Pablo Escobar, por favor búsquenlo en internet, está la grabación, el cuento de y si su mamá está muerta se la desentierro y se la vuelvo a matar. Búsquenlo. Pablo Escobar mataba niños, mataba mujeres. Las mafias estructuradas no hacían esa clase de cosas. Las mujeres y los niños eran sagrados. Aquí cualquier ladrón lo denuncia a usted, solamente por obtener un beneficio. Ese es el famoso cuento del allanamiento y de los carteles de los testigos que hay en Colombia. Cualquiera va y dice cualquier cosa por salir adelante, porque lo presiona la fiscalía, porque dice, porque el acuerdo, porque el preacuerdo. Y resulta que tarde o temprano los terminan sapeando. Volviendo otra vez al asunto, las faltas gravísimas dan lugar a la sanción de destitución, que siempre está acompañada de una inhabilidad general, que va de 10 a 20 años cuando la falta es con dolo, recuerdan, dolo, intención, pero cuando la falta es con culpa gravísima, o sea, con descuido máximo, la sanción es la misma, destitución. Solo que la inhabilidad va de 8 a 10 años. Pero igual te destituyen. Y ustedes saben cómo es esto. El día de mañana nos presentamos a un concurso y yo he sido destituido y el compañero de al lado dice, pero ¿cómo lo van a contratar si lo echaron? En un país donde la corrupción produce impunidad, ¿cómo sería de ampón que lo sancionaron? Entonces, ¡tan! Los antecedentes no limpian. Esa es otra cosa. No existe el derecho al olvido en Colombia. Todo el mundo te vuelve a recordar. Fulano de tal, recordado porque suáquete. Una cosa que usted hizo hace 10 o 15 años.
que ya pasó, de la cual lo absolvieron, porque ese es el otro problema que estamos teniendo, medios de comunicación que condenan a las personas. Los jueces condenamos después de prácticas de pruebas, no frente a la información. Y no es un tema de crítica, es un tema de lo que ustedes pueden ver todos los días en los periódicos. Hay que aguardar a lo que dicen los órganos de control, que se demoran. Pues claro que se demoran porque todo el mundo la pasa peleando. Claro que nos demoramos, eso es un hecho. La mora es una cosa estructural a la función pública, no lo vamos a desconocer. Pero eso tiene que ver con ¿qué? Con la complejidad de los procedimientos y con la conflictividad social. La gente no resuelve los problemas. La gente va siempre a pelear al juzgado, el cheque, la cosa, el título. Miren, ¿saben cuál es la prueba de la dignidad humana? Cuando muere el papá y deja una herencia importante, lo que pasa entre los hermanos. Ahí es donde usted entiende todo lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y se agarran. ¿Por qué? Porque la finca queda contra la carretera. Entonces, si hacemos un proceso de partición, habrá lotes que quedarán cerca de la carretera y lotes que quedarán por fuera. ¿Saben cuál es el mejor sistema de partición en términos hereditarios? Venda la finca y repártase la plata, porque los billetes son todos igualitos en cantidades exactas. En cambio, yo tengo la entrada, por ahí va a pasar el acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. No se alcanzan a imaginar lo que nosotros vemos de las quejas entre abogados en procesos de sucesión. El tamaño de la mezquindad de la gente, la hermana que vive en los Estados Unidos y el cuñado acá, no hay cosa más peligrosa que un cuñado con iniciativa, pero ojo con esa. Se le ocurre el gran negocio y quebró a toda la familia y entonces, y otra cosa, no consigan ustedes el abogado, ¿de acuerdo? Porque entonces sus hermanos dicen, y Pedro fue el que consiguió al abogado, entonces Pedro está de acuerdo con el abogado. No, busquen ustedes el abogado. Porque si usted recomienda el abogado y algo sale mal, usted estaba con el abogado y entre los dos tumbaron a la familia. No se imaginan el odio que uno ve en uno de estos procesos. Y se puede hacer de la manera más fácil que tengan idea. Para que cuando les toque, se reúnen con los hermanos, hacen una partición en una notaría, en una escritura pública, pagan unos impuestos y se acabó el problema. Solucionado el problema. Pero no. Tenemos que pelear, la hijuela, la demanda, la apelación, y entonces aparece el secuestre, que es el que se encarga de mantener la finca mientras los 15 años que dura el proceso. Y adivinen qué hace el secuestre. Y adivinen, solo para que adivinen. Sancionamos a los secuestres, los peritos, porque tenemos mafias con esas cosas. Dentro de nosotros hubo una mafia con el tema de los patios en los automóviles, ¿sí? Automóviles que estaban en los patios por medidas cautelares de jueces, por un señor de nuestra rama ejecutiva con unos policías y sacaban los carros y los alquilaban. Hágame el favor, en nuestra propia casa, en nuestras narices. Así es esto. Entonces, faltas gravísimas con dolo, destitución con inhabilidad de 10 a 20 años. Faltas gravísimas con culpa gravísima, la misma destitución con inhabilidad de 8 a 10 años. Después siguen las faltas graves, que ya no dan lugar al retiro del servicio. Las faltas graves son sancionadas desde una óptica de carácter preventivo. Es el tema de no lo vuelva a hacer. Pero hemos descubierto que en algunas ocasiones la imposición de multas resulta ser importante, porque a la gente le duele muchísimo el patrimonio. La sanción para las faltas graves es la suspensión. La suspensión, que puede ser de 3 a 24 meses. Solamente piense que lo suspendan 6 meses, donde no va a recibir salario, donde no hace aportes de cesantías, donde no hace para fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. La suspensión también hemos visto que afecta de manera importante los ascensos en las fuerzas militares. No sé si ustedes conocen, para poder ascender al grado inmediatamente siguiente, usted tiene que haber acumulado un tiempo de 4 años o de 5 años. Si lo suspenden 6 meses, pues cuando llegan los 5 años de sus compañeros que van de tenientes a capitanes, usted no tiene 5 años, sino que tiene solamente 4 años y medio, ¿de acuerdo? Esas implicaciones son complejísimas, porque nadie te cuenta cómo funciona. El tema de los aportes, recuerdan que hacemos un aporte de temas de seguridad social del 4%, el Estado hace el 8.5%, durante ese tiempo no le hacen aportes, no acumula semanas, bla, 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 bla. Después quedan las faltas leves. Las faltas leves imponen multa
En la multa no hay afectación laboral, usted sigue trabajando y descuentan durante un año, que puede ser de 10 a 180 días del salario básico devengado para la época de los hechos. Pues les quiero contar una cosa, porque es que nosotros somos, lo que uno aprende aquí es enorme. Sancionamos a un personaje, le notificamos la sanción y la sanción es una multa. Y va y habla con la mujer y se hace demandar en alimentos por la mujer para que le agarren el 50% del salario. Hágame el favor. ¿Sí? Es decir, para no tener que pagar la multa, se hace demandar de la esposa. Porque la medida cautelar es el 50% del sueldo. La gente hace, ustedes no se imaginan lo que hace, de lo que somos capaces nosotros en estos escenarios. Esas son pues las faltas leves, ¿de acuerdo? Gravísimas, graves y leves. Gravísimas, destitución; graves, suspensión; leves, multa y amonestación escrita cuando se trata de la leve con culpa. Es decir, sanciones, tanto las graves como las leves, son sancionadas con un carácter preventivo antes que represivo. Es, no lo vuelva a hacer, naturalmente genera un antecedente, pero usted sigue conservando el empleo. En cambio, cuando a usted lo retiran por una falta gravísima, el empleo inmediatamente se pierde, ¿de acuerdo? No confundan destitución con insubsistencia o con pérdida de investidura. Son cosas completamente distintas. La pérdida de investidura es un proceso para cargos de elección popular. Lo hace el Consejo de Estado, no lo hacemos nosotros, a través de la acción electoral. Y en el caso de la insubsistencia, es simplemente una potestad que tienen los directivos en la alta dirección colombiana de reemplazar los cargos directivos en términos de confianza o no, que es lo que pasa siempre cuando hay una renovación de la cabeza de la administración, que es una cosa perfectamente normal en la administración pública. Los cambios de ministros, los cambios de magistrados auxiliares, directores, secretario general, esas cosas son desde 1968 se conocen. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo se hace esto? Esto se hace a través de algo que nosotros llamamos procedimiento, normas de procedimiento, que indican con claridad cuáles son las facultades que se pueden realizar por las autoridades disciplinarias. Entonces ya pasamos a un campo muy específico de competencias. Las autoridades disciplinarias que ustedes conocen mayormente son su propia Oficina de Control Interno Disciplinario, la Oficina de Instrucción, la Oficina de Juzgamiento, y después vendrá la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales. Nosotros somos 25 seccionales y una entidad del orden nacional que funciona en el Palacio de Justicia que hace las investigaciones. ¿Cómo funciona? Hay una primera parte que se llama etapa de instrucción, que la hace oficialmente la Oficina de Control Interno Disciplinario, que recibe las quejas, que recibe los anónimos, que lee las quejas y los anónimos y puede determinar si esas quejas tienen aptitud suficiente para investigar, porque hay gente que se queja porque sí y hay gente que se queja porque no. Es una técnica de distracción empezar a presentar múltiples quejas. Cuando los que hacemos esta clase de investigaciones vamos por el camino correcto, empiezan a llegar quejas sobre todo contra nosotros, ¿de acuerdo? Empiezan a verificarle a uno las notas cuando estaba en tercero de primaria, ¿sí? El magistrado que se cree no sé qué, perdió disciplina cuando estaba en quinto de primaria, así somos nosotros, ¿sí? Verifican si yo sí hice una maestría en Europa, bla, 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 bla. La gente es complicadísima, porque cuando uno es buen investigador se ataca a la investigación, pero también se ataca al investigador. Entonces, no se metan en esto, ¿de acuerdo? Porque uno tiene todos los problemas del mundo. La gente te ama, la jefe de la Oficina de Control Interno pasa por un corredor y todos ustedes se quedan callados mientras ella termina de pasar. Así es como funciona esto, ¿de acuerdo? Uno sale a almorzar con los de la misma Procuraduría porque te toman fotos, no puede uno hablar con nadie porque esto es reservado hasta que se hace el pliego de cargos. Esa es otra complicación que tenemos. Se hace la investigación, se practican pruebas. Si no hay pruebas, no hay lugar a nada. La gente se molesta mucho con nosotros porque estamos archivando, se los digo con cifras que puedo probar, el 71% de las investigaciones disciplinarias que se inician en Colombia se archivan.
O sea que se archiva más de lo que se sanciona, sí. ¿Y por qué la corrupción aumentó? Porque la gente no ha entendido en qué consiste la responsabilidad disciplinaria. Y porque perdemos tiempo en ese 71% que deberíamos dedicar en el otro 29% a investigar lo verdaderamente importante. Hay ejercicios de liderazgo que plantean lo disciplinario. Gente que dice, lo voy a mandar a control disciplinario. Así no se ejerce el liderazgo, no se amenaza a la gente. ¿De acuerdo? Y nosotros somos los que reciben quejas y quejas y quejas, y los jueces con pulsa de copias a la comisión disciplinaria. Ustedes ven en los periódicos, la comisión está investigando. ¿De acuerdo? Pero tenemos para ello un término de 6 meses, una verificación probatoria. Probar es diferente de hablar. Hablar es fácil, probar es difícil. Hay que respetar los derechos de las personas. Recibimos testimonios, pedimos los documentos. Ahí es donde aparecen los informes de interventoría. ¿De acuerdo? Actas de avance de obra, cantidades de obra, pólizas de cumplimiento, todo eso es prueba documental, unos mamotretos así de grandes. Hoy en día pues tenemos expedientes electrónicos, esto ya se está haciendo de una manera más racional. La inteligencia artificial, a la cual no le tenemos ningún temor, no piensen pues que va a haber robots con toga ni cosas parecidas, no. Lo que tenemos son mecanismos de verificación de información mucho más ágiles, ¿de acuerdo? Yo alimento las actas de ustedes, las actas de avance de obra, las alimento en un programa y hago una comparación con reglas y puedo saber exactamente cuándo avanzó más, cuándo avanzó menos, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenida. Eso nos evita tanta consulta. La transliteración de las audiencias, de los discursos, también nos es muy importante. Una vez que hemos practicado todo este conjunto de pruebas testimoniales, documentales, electrónicas, periciales, porque a veces necesitamos de el saber específico y el saber científico de personas que saben más que nosotros, las escuchamos, revisen la varilla, esa varilla del edificio está bien hecha, entonces hay que hacerle una perforación. El cemento sí tenía las, ¿cómo se llama? Las libras PSI. Ustedes que construyen casas saben que no se pueden hacer un cementico así normal que lo pellizque yo con la uña, sino que tienen que hacer varilla y ventanas y bla, 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 bla. Sistemas de ventilación, porque entre otras cosas las penitenciarías son ciudadelas donde hay que respetar, ¿recuerdan qué? La dignidad humana. Vuelvo a insistir, nunca nos cansaremos de eso, la dignidad humana. Vivir como yo quiera, vivir bien y vivir sin discriminación, esos son los 3 elementos de la dignidad humana en Colombia precisados por la Corte Constitucional. Entonces, avanzamos con la investigación y llegamos a un punto en donde tenemos que determinar, ¿hubo una presunta conducta reprochable o no la hubo? Si no la hubo, hacemos una cosa que se llama auto de archivo. Y si hubo un principio de responsabilidad, hacemos una cosa complicadísima que se llama pliego de cargos. Cuando hay archivo, las cosas salieron bien, es el 71% de los casos. A ustedes les van a abrir investigación. Nadie pasa por la función pública sin haber tenido una investigación disciplinaria. Ese cuento de hace 30 años de que y nunca me abrieron una investigación disciplinaria, ese o no hizo nada o no tenía un cargo directivo. Pero aquí hay que salir con 10 o 15, unas 40 investigaciones disciplinarias y vamos adelante. Lo hicimos bien, ¿de acuerdo? Quien les habla ya tiene 11 en la comisión de acusaciones. Así funciona. Al que el sanciona a uno no le gusta. Entonces tome para que lleve para su casa. En ese tema se abre ya la segunda etapa. Cuando se hace el pliego de cargos, el expediente ya no queda en la etapa de investigación o instrucción, sino que se pierde la competencia y para garantizar la imparcialidad, el que juzga es un funcionario diferente, autónomo de la entidad. Este fue uno de los grandes cambios que hizo la ley disciplinaria a raíz precisamente del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gustavo Francisco Petro Urrego contra Colombia, que perdió Colombia el 9 de julio del año 2020. A raíz de eso, en el 21 se hizo una modificación muy importante de este código, que es la ley 2094, y a partir del 29 de marzo del 2022 y el 29 de diciembre del año pasado, tenemos un código ya completamente estructurado. La etapa de instrucción culmina con la manufactura y notificación del pliego de cargos. Inmediatamente la investigación pasa a conocimiento de un segundo funcionario que no ha participado de la primera etapa de investigación, lo cual garantiza en principio
un elemento de objetividad. Eso no es necesariamente cierto. Errare humanum est. Las cosas pueden haber equivocaciones o no. De hecho, esas decisiones son demandadas y en algunas ocasiones la Procuraduría ha revocado. El proceso de Piedad Córdoba fue revocado por el contencioso a la Procuraduría. El proceso de Petro se lo revocó el contencioso a la Procuraduría, lo que quiere decir que no es un tema de infalibilidad o de pretensión de corrección permanente. Se pueden cometer errores. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de investigación, donde usted es importante que consiga un abogado. Es importante que se asesore de una persona que sepa, no se las dé de experto. Nos hemos reído y hemos pasado, yo he pasado tan sabroso como todos ustedes, espero, aquí, pero esto es muy serio. Es su vida la que está en el compromiso, es su futuro laboral de lo que estamos hablando. Te equivocaste, metiste la pata, acéptalo. Tenemos la confesión reduce la pena, eso es uno de los grandes logros. Yo creo que eso no va a servir para nada, pero no hay problema, nadie confiesa lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Todo el mundo dice, esperemos a ver qué pasa, porque en esto opera una causal que ustedes deben conocer, que es muy importante, que es esa causal de por si las moscas, ¿sí recuerdan? Hagamos tal por si las moscas, ¿sí? Que está afianzada en otra que se llama uno nunca sabe, ¿sí recuerdan? Como uno nunca sabe, es que uno nunca sabe. Entonces, como usted no sabe, no se meta, ¿sí? Pero eso es Colombia, ¿de acuerdo? Por si las moscas. Vamos por si las moscas, ¿de acuerdo? Entonces, no se pongan a defenderse por si las moscas. La cosa es en serio, hay que presentar pruebas, el Estado pone las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Los informes de interventoría, las ejecuciones, los avances de obra, los comités de obra, la sentada con el jurídico a sancionar al contratista que no cumple, las multas sucesivas, la efectividad de las pólizas, toda esa clase de cosas. Ojo interventores y supervisores, ojo contratistas de apoyo a la supervisión, porque ese cuentico, se los acabo de decir, de que como yo soy contratista no respondo, tengan cuidado con esa clase de cosas. Se está cumpliendo una función pública cuando se hacen recomendaciones. Sigo insistiendo, escrito, dejen todo por escrito. Ese cuentico es para su conocimiento y fines pertinentes. Esa frase es espectacular, póngasela a todo. Para su conocimiento y fines pertinentes, ahí le mando, ¿de acuerdo? Ojo con todas estas cosas. De los descargos se presenta una oportunidad importantísima de defensa, porque usted ya sabe de qué lo están acusando y cuáles son las pruebas. Entonces usted va a decir, esas actas no corresponden a la realidad, ese correo no es perfecto. Si usted dice que el correo no es suyo, que la firma no es suya, pues lo investigamos, puede ser que no sea usted, ¿de acuerdo? Esa foto suya no soy yo, perfecto, no es usted, no hay ningún problema, y lo sometemos a un prueba. Entonces usted alarga y alarga y alarga y alarga, y si usted cometió la falta, pues hombre, tarde o temprano, a la vuelta de 2 o 3 años, una Navidad amarga, sí, porque uno pasa Navidades amargas. Usted se toma un trago el 31 de diciembre y tengo 5 investigaciones disciplinarias. Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe, la mayoría las van a archivar, ¿sí? Pero usted sabe en su íntima convicción qué fue lo que hizo, ¿sí? Usted lo sabe, la tranquilidad de conciencia no se paga con nada. Usted sabe qué fue lo que hizo, usted estaba ahí. Después de que se presentan los descargos, se practican pruebas. Hay una etapa de cerca de 90 días para practicar pruebas. ¿Cuáles pruebas? La que usted pide. ¿Y usted qué hace? Pide pruebas para derruir el valor de convicción de las pruebas que tiene la administración. La administración dice, aquí tengo un testigo. Y usted dice, ese testigo es mendaz, ese testigo es mentiroso, ese testigo es interesado, ese testigo es mi enemigo. Pero no lo diga, pruébelo. ¿Me estoy haciendo entender? Somos un país genial, genial, al decir cosas como, sale una defensa disciplinaria, ¿no? Y dice el hombre, no existe una sola prueba en el expediente que demuestre la responsabilidad de mi defendido. Ya, ¿para qué seguimos investigando? Ya con lo que dijo, así no funciona el derecho. El derecho es a que sí, usted dice que sí y yo digo que no, entonces quedamos empatados. No, amigo, no, aquí tengo pruebas, mírelas. Aquí tengo una grabación suya, aquí tengo el recorrido de las llamadas telefónicas que hizo con mi coronel, el informante, en el caso de Jamundí, aquí las tengo.
y además tengo todos los cadáveres ahí metidos, y además tengo, y sumo pruebas, y ese conjunto de pruebas nosotros lo llamamos sana crítica, que es un elemento de convicción de valoración, a través de la verificación de un conjunto de pruebas o de indicios, porque les sigo insistiendo, no puedo entrar en la mente de una persona para saber lo que piensa, pero sí puedo analizar sus actos como expresiones de su pensamiento y de sus emociones, ¿de acuerdo? Finalmente, se dan unos términos para presentar una cosa que se llama alegatos de conclusión, y después de presentar estos alegatos ya viene el fallo. El fallo puede ser absolutorio o sancionatorio. Y aquí viene un punto clave que yo no les había mencionado. ¿Recuerdan que les dije que los colombianos éramos medio sapos por excelencia? Bien. Existe un personaje que se llama el quejoso. La persona que presenta la queja puede apelar la decisión de archivo y la decisión absolutoria. Eso ha sido entendido filosóficamente como una posibilidad ciudadana de ejercer elementos de control sobre la actividad del Estado. En el sentido de que usted archivó la queja que yo le presenté, usted desconoció las pruebas que yo le aporté, revise nuevamente, está equivocado. Entonces, a pesar de que a usted le archiven, si hay quejoso, el quejoso puede apelar de esa decisión. A pesar de que a usted lo absuelvan en un fallo de primera instancia, el quejoso puede apelar de esa decisión, ¿de acuerdo? No es maldad, pero también vemos ciertos componentes de odio. Suele suceder que su señoría hace un proceso de licitación, se presentan 5 oferentes y usted tiene 4 enemigos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los 4 enemigos? Los que no ganaron la licitación, porque el que gana dice que hay justicia y el que pierde dice que hay corrupción. Bienvenidos a Colombia, así es como funciona esto. ¿Sí? Vuelvo y les digo, no es una conferencia para los muchachos que están en 11, ¿de acuerdo? La belleza de la vida, sean abogados, Colombia es un país. No, nosotros sabemos de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de cosas feas. Me invitaron a decir cosas feas. Así funciona. Entonces, volviendo al asunto, el quejoso puede apelar. Va a segunda instancia. En segunda instancia, si hay errores, se pueden corregir, existen unos mecanismos de nulidad y finalmente el proceso termina. Les insisto nuevamente, tendremos 3 personas concernidas en el proceso. Un funcionario de instrucción, que es el que tiene la carga más fuerte de investigación. Ese determina si la investigación continúa o termina. Una vez que ello es así, pasamos a una segunda etapa, una etapa que se llama etapa de juzgamiento, después de que se hace la acusación formal en el pliego de cargos. Se hace un debate probatorio, dialéctico, en el cual se piden pruebas, se decretan pruebas, se escucha a las personas, siempre bajo la presunción de inocencia, y finalmente se produce el fallo de primera instancia, y ya termina el trabajo de los 2 primeros, instrucción, juzgamiento, y después vamos al funcionario de segunda instancia, que es el que termina. ¿Cómo hacemos nosotros eso entre nosotros? Como somos un órgano colegiado, lo hacemos a través de salas, ¿de acuerdo? Somos una sala grande, se llama sala plena, de 7 magistrados y tenemos subsalas duales, salas de 2. Nuestros despachos tienen número, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el número 1 investiga, el número 2 falla y el número 3 conoce la segunda instancia. El número 2 investiga, entonces todo el tiempo será 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 4, y vamos dando la vuelta para que las mismas causas sean conocidas por personas diferentes, lo cual garantiza un principio de imparcialidad. ¿Me he hecho entender? Yo sé que yo hablo a 200 kilómetros por hora. Espero que hayan tenido una perspectiva de cómo funciona la rama judicial, de que existen personas que al igual que ustedes se preocupan por el ejercicio de la función pública. Con gratitud la invitación que he recibido. Nada de lo que he dicho fue acordado previamente aquí. Se me preguntó cómo funcionaba el panorama. Con la absoluta independencia que tenemos los jueces, he estado con ustedes 2 horas largas. Ha sido un honor haberles servido. Muchísimas gracias. Muy amable.